¿Por qué nos obsesionamos tanto con el control del mañana, cuando la única realidad que poseemos es este instante que se desvanece entre nuestras manos? La bruma se arrastra pesada sobre las aguas oscuras del Danubio, un espectro gris que parece querer devorar la línea que separa al Imperio Romano de la vasta e indómita Germania. El aire gélido de la noche muerde la piel, un frío que se filtra a través de las gruesas capas de lana de la capa imperial, golpeando los huesos con la insistencia de un enemigo que nunca duerme. Dentro de la tienda de campaña, el silencio solo es roto por el crepitar errático de una antorcha que consume su último aceite y el sonido metálico, casi imperceptible, de una pluma de caña arañando el papiro. Un hombre, el hombre más poderoso del mundo conocido, se inclina sobre una pequeña mesa de madera tosca. Sus manos, curtidas por el peso del mando y marcadas por la vida en campaña, no sostienen un cetro, sino un instrumento de pensamiento. Sus ojos, cansados, no buscan mapas de conquista ni listas de suministros para sus legiones diezmadas, sino la verdad oculta en el tejido de su propia alma. Este hombre, que lleva sobre sus hombros la carga de un mundo que se desmorona, no busca la gloria de los dioses, sino la serenidad de la razón. Bienvenido a La Historia en 5 minutos. Audio. El contexto en el que se encuentra Marco Aurelio es una pesadilla de proporciones bíblicas. Estamos en la segunda mitad del siglo II después de Cristo, y el Imperio Romano, lejos de ser la entidad monolítica y eterna que sus predecesores soñaron, se tambalea peligrosamente al borde del abismo. No es solo la presión de las tribus germanas que, como una marea creciente, presionan las fronteras del norte con una ferocidad renovada. Es algo más insidioso. La peste antonina, una plaga devastadora, recorre las ciudades como una guadaña invisible, diezmando a la población, colapsando la economía y sembrando un miedo profundo y paralizante en cada hogar, desde los palacios de mármol en Roma hasta las granjas más humildes. El desafío no es solo militar, es existencial. El destino de millones de personas descansa sobre los hombros de un hombre que, en su esencia más íntima, habría preferido la biblioteca a la espada. Marco Aurelio no fue un emperador por ambición desmedida, sino por un sentido del deber casi agónico. Cada decisión que toma en esa tienda de campaña fría y húmeda, mientras el sonido de los tambores de guerra enemigos reverbera en la distancia, tiene consecuencias directas sobre la vida o la muerte de miles. Y sin embargo, en lugar de ceder al pánico, en lugar de dejarse consumir por la ira contra el destino injusto que lo ha arrastrado a la primera línea de un conflicto interminable, él elige un camino radicalmente distinto: el camino de la introspección. La estrategia que Marco Aurelio despliega no se encuentra en los manuales de táctica militar ni en la diplomacia de las cortes. Su verdadera estrategia es el despliegue de una armadura interior, una fortaleza construida con la argamasa de la lógica estoica. Ante el caos exterior, él responde con orden interior. Su método es la observación despiadada de sus propios pensamientos. Él entiende que el mundo en sí mismo es indiferente a sus deseos, a sus miedos y a sus esperanzas. El clima, la guerra, la enfermedad, la traición de aquellos en quienes confía. Todo esto pertenece a la esfera de lo externo, de lo que está más allá de su capacidad real de manipulación. En sus escritos, que más tarde conoceríamos como las Meditaciones, él no se queja. Él analiza, descompone los eventos en sus componentes más simples para despojarlos de su capacidad de herir. Cuando siente miedo, se pregunta: ¿es este miedo un hecho o es una interpretación de mi mente?
Cuando siente la presión de la responsabilidad, se recuerda a sí mismo que su único deber es actuar con justicia y virtud en el momento presente. Su estrategia es la negación del victimismo. Él no se pregunta por qué le sucede esto a él, sino cómo puede usar esto para convertirse en un mejor ser humano. Es una reconfiguración total de la percepción, transformando la fatalidad en una oportunidad para practicar la paciencia, la templanza y la fortaleza. Él no intenta cambiar el mundo a su antojo, sino que cambia la forma en que se relaciona con ese mundo. Esta es la esencia de su liderazgo, la capacidad de mantenerse inconmovible cuando todos a su alrededor pierden la cabeza. El clímax de su existencia y el momento en que su filosofía se vuelve más urgente es el momento en que se enfrenta a la realidad de su propia mortalidad y la fragilidad del imperio. Es el punto de inflexión donde la teoría choca brutalmente con la realidad de la pérdida. A medida que sus amigos mueren, que sus generales caen y que su propia salud comienza a flaquear, Marco Aurelio no busca consuelo en la superstición, sino en la aceptación profunda del ciclo de la naturaleza. Él comprende que la muerte no es un mal, sino un proceso natural, tan necesario como la vida misma. Y aquí reside la lección de sabiduría práctica que trasciende los siglos para llegar hasta nosotros hoy. El principio es simple, pero devastadoramente poderoso. Tú eres responsable de tu reacción ante cualquier evento, pero no eres responsable del evento en sí. En un 2026 donde la incertidumbre digital, la presión constante por la productividad y el ruido infinito de la información nos bombardean diariamente, la lección de Marco es un salvavidas. Aplicar esto a tu vida moderna significa dejar de pelear contra las tormentas que no puedes detener. Si la economía fluctúa, si un proyecto falla, si una relación personal se quiebra, la verdadera pregunta no es por qué ocurrió, sino cómo te vas a comportar tú ante ese hecho. La sabiduría práctica consiste en construir tu ciudadela interior, un espacio de calma donde el juicio externo no puede entrar. No se trata de indiferencia ante el dolor, sino de una gestión activa de tu enfoque. Al igual que el emperador que encontraba serenidad en medio del lodazal del frente de batalla, tú puedes encontrar tu centro en medio del frenesí de tu rutina. La resiliencia no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una estructura mental capaz de contenerlos sin romperse. La historia, en última instancia, no se trata de emperadores, ni de ejércitos, ni de fronteras que se desplazan sobre un mapa. La historia es el eco de las decisiones que los seres humanos tomamos cuando el mundo nos arrincona. Marco Aurelio murió, y con él se cerró una era de oro. Su imperio eventualmente colapsó, sus monumentos se convirtieron en ruinas y sus enemigos fueron olvidados por el tiempo. Pero lo que quedó, lo que sobrevivió a la desintegración de su mundo, fue la calidad de su mente. Sus palabras no fueron escritas para la posteridad. Fueron un diario privado, una conversación que él mantenía consigo mismo para no perderse en la oscuridad. Y es precisamente esa honestidad brutal, esa lucha interna por mantener la integridad en medio de la adversidad, lo que hace que su legado sea inmortal. Hoy, cuando te enfrentes a tus propios enemigos, a tus propias batallas invisibles y a ese sentido abrumador de incertidumbre que parece definir nuestra época, recuerda al arquitecto de la calma en la frontera del Danubio. Recuerda que, independientemente de lo que suceda afuera, el control sobre tu juicio y tu voluntad es un territorio que nadie puede invadir sin tu permiso. El pasado no es solo una lección de lo que fue, sino un mapa de lo que es posible ser.
La pregunta entonces, que queda flotando en el aire silencioso de este momento, no es sobre el mundo que te rodea, sino sobre el mundo que estás construyendo dentro de ti. Cuando el caos llegue, y ten por seguro que llegará, ¿serás un espectador de tu propia derrota o serás el arquitecto de tu propia fortaleza? La respuesta no está en el mañana, sino en la disciplina con la que te enfrentes a este preciso segundo.